Es una alegría volver a encontrarnos nuevamente, tal cual lo hacemos cada semana para dedicar unos momentos a fin de poder estudiar la palabra de Dios, pero focalizados en la herramienta que el Señor nos dejó, que tiene que ver con el poder que la oración tiene para nuestras vidas. Reciban ustedes un caluroso saludo y como lo hacemos todos los miércoles, antes de comenzar nuestro momento, nuestro espacio de estudio, vamos a orar. Padre nuestro que estás en la altura de los cielos, santo es tu nombre. Recurrimos a ti agradecidos por escucharnos y también recurrimos a ti pidiéndote que puedas bendecir nuestros corazones con lo que necesitamos. Al abrir tu palabra, que pueda nuestra mente tener la disposición de entenderla, de entender tu voz y que nos dé fortaleza, Señor, para que nuestro corazón pueda seguir siéndote fiel y para que podamos con tu ayuda seguir caminando a tu lado. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Tal como lo venimos haciendo, esta es nuestra clase número 12 y con esta clase estamos terminando la primera fase de temarios o de temas que nos hemos propuesto como plan. A lo largo de todos estos últimos 12 miércoles nos hemos enfocado en el tema de la oración, con una estructura que ustedes ya conocen. Siempre hay una pregunta disparadora, luego tenemos una joya bíblica, el análisis del contexto donde está la joya bíblica y a partir de ahí con la Biblia encontrar respuestas para llegar a una conclusión. A partir del miércoles que viene, nosotros nos enfocaremos en una segunda fase con una temática que es sumamente importante y que todo lo que hemos estudiado de seguro nos va a ayudar. La temática es sobre la oración. Entraremos a una segunda fase que es una escuela bíblica sobre la adoración. Y juntos creo que a lo largo de cada una de las clases que tengamos, nuestra adoración, nuestro reconocimiento a nuestro Dios irá tomando una, un desarrollo, una madurez más importante bueno, eso fortalecerá nuestra relación que tenemos con Él. Así que ese es nuestro desafío para lo que es nuestras próximas clases, entrar en la escuela bíblica sobre adoración. Pero bueno, vamos a ir al centro de nuestro programa, nuestro tema, que también, como lo es habitual, surge de preguntas que por allí nos hemos hecho y esta temática de seguro, estoy muy seguro que cada uno de nosotros la hemos expresado o nos la hemos planteado o lo hemos escuchado alguna vez. Nuestra temática, o nuestro tema hoy, se enfoca en el siguiente título: oraciones que interrogan a Dios. La pregunta es, ¿puedo yo interrogar a Dios, preguntarle a Él por qué? ¿Puedo yo a Él cuestionarle y decirle, Señor, ¿por qué has permitido tal cosa? Bueno, quizás para muchos esto eh, estaría encerrado en un no. Sin embargo, Dios nos hizo a nosotros como seres libres y siempre dentro de un marco de respeto y de reverencia, de reconocimiento de que nosotros somos criaturas y que Él es el gran creador, nosotros podemos preguntarle a Dios, podemos cuestionarle a Dios, podemos interrogar a Dios. Y cuando hablo utilizando estas palabras que quizás
son un poco fuertes para nosotros, siempre cuestionar, preguntar, interrogar a Dios, lo hacemos dentro de un marco de respeto, pues la Biblia nos dice de que Dios nos inspira a nosotros a tener una relación auténtica con Él. Y tener una relación auténtica con Él significa que en algunos momentos, cuando nuestros corazones están dolidos, están heridos, están con incertidumbre, con dudas, nosotros podemos y debemos acudir a Él en busca de primero su compañía y luego la ayuda necesaria para la situación que estamos pasando. Así que la pregunta disparadora nuestra es, ¿puedo cuestionar, interrogar a Dios al orar? Bueno, recién mencionamos de que sí podemos, pero pastor, con su sí no es suficiente. La Biblia tiene que mostrarme y tiene que ser mi argumento, tiene que ser mi base sólida para poder presentar una respuesta no personal, sino una respuesta bíblica. Y nosotros encontramos que estas expresiones de interrogar a Dios las encontramos en numerosos personajes bíblicos que de alguna manera siempre marcados en un cuadro de respeto y de reverencia, se dirigieron a Dios para cuestionarle, para interrogarlo, para preguntarle, ¿no es cierto? Pero básicamente nosotros nos vamos a concentrar en un personaje, y este personaje es Jeremías. Nuestra joya bíblica se encuentra allí en Jeremías capítulo 12, en el versículo número 1 y que tiene como título Queja de Jeremías y respuesta de Dios. ¿Sí? Ahí vamos a leer el versículo 1 y vamos a extraer de este texto algunas enseñanzas importantes que tenemos que tener en cuenta. Dice así, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Bueno, vemos aquí un primer punto, que Jeremías conoce los rasgos del carácter de Dios. Por eso es que él, al iniciar su diálogo con Dios, al iniciar ahí su alegato con Dios, lo presenta como justo. Jeremías sabe que Dios es un Dios justo. Jeremías sabe que Dios es un Dios de amor. Sabe que el trono de Dios está sentado sobre la misericordia y la justicia. Jeremías conoce estos rasgos tan distintivos, singulares de Dios. Por eso es que se presenta ante él de manera personal. Él conoce los rasgos del carácter de Dios. Y dentro de un marco de respeto y reverencia, él señala de que aunque él conoce, sabe que Dios es justo, él va a presentarse delante de Dios para plantearle su causa. Y aquí hay algo sumamente importante. Tan importante es porque muchos, intentando buscar allí respuestas para sus causas, respuestas para sus cuestionamientos, respuestas para sus preguntas, buscan esas respuestas en sí mismos o en personas. Pero Jeremías aquí nos presenta un principio fundamental. Yo puedo presentarles mis cuestionamientos, mis quejas, lo que hace doler mi corazón allí en un marco de respeto y de reverencia a Dios, para poder encontrar sí una respuesta que ayude a mi corazón, que ayude a mi vida. Eh, Jeremías
tiene sentido de respeto y reverencia. Sabe que se va a dirigir hacia el Dios soberano. Por eso es que con mucho respeto Él va a formular esta pregunta, ¿no es cierto? Anticipando de que conoce el carácter de Dios. Eh, También el texto nos muestra de que Jeremías tiene una relación auténtica con Dios. ¿Por qué? Por la frase, alegaré mi causa ante ti. Es decir, voy a presentarte lo que le hace daño a mi corazón. Voy a presentarte aquello que turba mi mente. Voy a presentarte, Señor, aquella tempestad que no me deja en paz, que me sacude de un lado para el otro. Voy a presentarte, Señor, aquello que revuelve mi estómago, que me estremece. Eso es lo que voy a presentarte. Y aquí Jeremías muestra de que tiene una relación auténtica con Dios. Por eso es que él con confianza va a expresar su pregunta, aunque su pregunta va más dirigida como una interrogación, decirle, Señor, mira, voy a expresarte lo que no entiende mi corazón, lo que abruma mi mente. Esto es lo que te voy a presentar. Y esto es muy importante porque la joya bíblica que comienza, ¿no es cierto?, con el título Queja de Jeremías y respuesta de Dios, a nosotros nos señala algo que creo que iremos experimentando en la medida que vayamos madurando nuestra relación con Dios, presentando a Dios nuestras necesidades porque lo conocemos, porque sabemos que dentro de un marco de respeto y reverencia lo podemos hacer, porque nos avala la relación auténtica que tenemos con Él. No nuestras seguridades, sino que nuestro ser está totalmente dependiente de la persona de Dios, porque Él es el que no cambia, Él es el que no falla, Él es el infinito. Nosotros somos las criaturas débiles, nosotros somos vulnerables, nosotros somos los que cambiamos constantemente, nosotros somos los que tenemos el virus de la independencia y nosotros somos los que muchas veces no entendemos y abrumados de corazón, aquello que revuelve mi estómago, que genera una tempestad en mi mente, me abruma tanto que me arrastra buscando alguna respuesta que pueda ayudarme. Pero Jeremías se concentra en plantear esta pregunta en forma correcta a Dios, quien puede y va a responderle. Hacemos un análisis de esta pregunta. Jeremías pregunta, ¿por qué, Señor? Muchas veces he escuchado a muchas personas señalar de que a Dios no hay que preguntarle por qué, sino el para qué. Creo que forma parte de ese tecnicismo, de ese vocabulario acostumbrado que nosotros tenemos. Pero la Biblia presenta esta pregunta, que no es una pregunta aislada, es una pregunta que al profeta le hace daño, lo pone mal, entendiendo de que Jeremías es un portavoz de Dios. Es más, nosotros podemos señalar de que el libro profético de Jeremías es el más largo de los libros proféticos. Según los estudiosos, tiene 33.002 palabras en el idioma original. Por lo tanto, Jeremías resalta su relación con Dios como portavoz de Dios. Allí en Jeremías 15:16, cuando él dice, Señor, cuando tú me hablabas, yo devoraba tus palabras, según la versión Dios habla hoy. Es decir, es tan importante lo que vas a decirme que eso es como alimento para mí, para mi vida. Esta pregunta es una pregunta común.
¿Por qué es una pregunta común? Porque no solamente Jeremías se la hizo. Encontramos que otros personajes en la Biblia también le hicieron y también le hicieron con el contenido o con el foco que pregunta Jeremías. Ejemplo, Habacuc 1:13, Job 27:7, Salmo 10:5, Salmo 94:3, Malaquías 3:15, algunos ejemplos de personajes como Job, David, Habacuc, que preguntan a Jeremías. Preguntan a Dios como Jeremías lo hizo. ¿Por qué? Porque existía una ecuación en aquel tiempo. Y esa ecuación también hoy muchos la ponen en práctica, muchos la predican, muchos la pregonan. Y la ecuación es la siguiente. ¿Sí? Allí en la antigüedad consideraban algunos que cuanto más buenas obras hacían, mayor prosperidad Dios derramaba sobre ese corazón, y que cuanto más acciones malas se hacían, mayor era el castigo que recibían. La teología de la prosperidad, muchos hoy son los que pregonan eso. Mira, haz esto, da esto, invierte, entrega esto y Dios seguro que te va a devolver. Es teología totalmente distorsionada, pensamientos desviados que se alejan de lo que dice la palabra de Dios. Por otro lado, aquel que está haciendo las cosas mal, ya le va a llegar su turno, ya le va a caer el castigo divino, ya Dios seguramente va a aplicarle allí algo severo. Ecuación que existía en el tiempo de Jeremías, que existió en el tiempo en que Jesús vivió, que existe hoy. Ecuación torcida, que hace que muchas personas crean que cuanto más buenas obras hacen, mayor bendición recibirán, que cuanto más acciones se haga, mayor castigo se recibirá. Pero la Biblia enseña otra cosa. Jeremías aquí pregunta, Señor, ¿por qué he prosperado el camino de los impíos? ¿Por qué? ¿Por qué, mi Dios? Sí, es una pregunta tan actual que mucha gente hoy mismo se la plantea. Y se la plantea de una manera tan peligrosa, porque muchos se ven tentados a mirar cómo aquellos que alejados de Dios o sin relación con Dios prosperan. El mismo Jeremías lo expresa ahí en el versículo número 3. Él dice, pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y me probaste mi corazón para contigo. Es decir, Señor, tú sabes quién soy. Y el versículo 2, allí él hace el contraste, diciendo, los plantaste, echaron raíces, crecieron, dieron fruto. Cercano a ti está, o sea, cercano a ti estás en sus bocas, pero lejos en sus corazones. Es decir, ellos, los impíos, hablan de ti, de boca para afuera, pero su corazón está contaminado de tal manera que sus caminos son impíos. ¿Qué es lo que sucede con Jeremías? Jeremías no puede armonizar plenamente el concepto de Dios con las realidades de la vida. Y esto es una realidad para nosotros, muchos de nosotros, en diferentes situaciones, pero especialmente cuando nos ponemos a mirar la realidad y cuando esa realidad nos golpea directamente a nosotros, nuestra estructura comienza a moverse y eso puede llegar a llevarnos a preguntar, pero si la promesa de Dios dice esto, ¿por qué me ocurre lo otro?
Y vuelvo a repetirte, si esto cruza por tu mente, si esto tú lo has experimentado, es algo que también los hijos de Dios, los profetas de Dios, los personajes bíblicos lo experimentaron. Y te doy un ejemplo. Vivimos en una sociedad en la cual todo es tan cambiante, parece que cada vez peor, donde el malo prospera, donde el malo le va bien, donde el que busca un atajo, ese es el que es el vivo. Pero eso, aquellos que caminan con Dios y que miran, los llevan a no poder armonizar y entender, y algunos claudican en su fe. Pero el texto bíblico, la promesa que Dios dice aquí, y viene a mi mente, Salmos capítulo 37, versículo 1, no te impacientes a causa de los impíos. Es decir, no permitas que las acciones de los malos que muestran una realidad te desborden, te alejen de Dios. Hagan que vos te sientas tentado a ir, a aparecer, a buscar ese camino más fácil. Porque Dios señala ahí, no te impacientes a causa de los impíos, ni tengas envidia de los que hacen maldad. No, porque serán como la hierba, pronto serán cortados. Y no es que uno desee que la justicia retributiva. El foco que yo estoy señalando ahora, aquí en este momento, es que cuando la realidad de la vida te muestre a vos, te hiera, te golpee, te haga revolver el estómago, eso no afecte tu concepto de Dios. Pero estamos en un proceso de santificación y Jeremías estaba en ese profeta, en ese proceso, y aún siendo profeta, a él le cuesta armonizar plenamente el concepto de Dios con la realidad de la vida, porque él ve cómo prosperan los malos, él ve y dice, a ellos no les falta nada. Entonces comienza allí un dilema, una lucha en el corazón de él. Pero Dios, en su bondad, me empieza a responder. ¿Cómo va a responderte a ti? ¿Cómo va a responderme a mí? ¿Cómo va a responder a cada una de aquel hijo suyo que sinceramente y dentro de un marco de respeto y de reverencia, de reconocimiento de que Él es el creador y uno es la criatura, se acerca a Él? Y Dios comienza señalándole en el versículo 5 lo siguiente: si corriste con los de a pie y te cansaste, Jeremías. Es decir, si tú, si tú no puedes manejar las dificultades menores de la vida, ¿cómo vas a hacer cuando esas dificultades sean mayores? Y te doy un ejemplo. Hay algunas dificultades que son menores de la vida, que son creadas y nosotros le atribuimos un marco exageradamente grande. Quizás lo que yo recién lo que ejemplifiqué, el que vos veas que aquella prospera y te lleve a vos a quejarte por la realidad que estás viviendo, quejarte por la situación económica, social, quejarte, dificultades menores de la vida, que sí son reales, que sí nos afectan,
pero que aquí Dios, a través de este texto, nos va a señalar de que para que nuestro concepto de Dios, el concepto de su persona, el conocimiento de los rasgos de su carácter, puedan darnos la firmeza necesaria para superar esas dificultades menores o de cualquier índole, yo debo estar mirándolo a Él. Es a Él quien yo veo, es a Él a quien yo busco, es buscar el poder de Dios y no concentrarme en el poder que tiene la realidad, que tiene las dificultades. Y eso es lo que Dios va a tratar de enseñarle a Jeremías para responder a ese interrogatorio, a esa pregunta interrogatoria que Jeremías le hace a Dios. Dios en este momento nos dice, mira, concentra tu mirada en mí. Yo soy el que tiene poder. Por supuesto, eso puede conllevar a esperar, puede conllevar a tener que soportar el dolor, puede conllevar a tener que sufrir. Es que estamos en un gran conflicto. Dios nunca prometió de que no van a haber heridas o dolores o tristezas o lágrimas. No, Él prometió estar para darnos las fuerzas y superar aquellas dificultades menores, que son menores, metafóricamente, porque yo puedo correr con alguien una carrera y decir, bueno, tener alguna chance de ganar, porque corro más rápido, porque soy más flaco, en fin, por distintas variables. Pero ahora la vara es colocada más arriba, porque Dios pregunta, si te cansaste con los que corren de a pie, ¿cómo vas a contender con los de a caballo? Y aquí esta metáfora ya está haciendo referencia a las verdaderas aflicciones de la vida, a aquellos dolores que están permanentes en nuestro corazón, que puede ser una enfermedad, que puede ser una situación triste de la vida, que puede haber sido una pérdida, que puede ser algo que a mí me agobia tanto que me aplasta y no deja levantarme. Y allí vuelve a plantearse. Jeremías, estás mirando las dificultades menores, estás mirando las verdaderas aflicciones de la vida. ¿Y sabes qué, Jeremías? Hay tribulaciones mayores. No es que solamente van a haber dificultades menores, aflicciones, verdaderas aflicciones, sino grandes tribulaciones. Y allí lo grafica Dios como si vos estuvieras en un río y a medida que el río va subiendo el cauce y el agua va llegándote hasta la boca. Y ahí ya casi tapando la nariz, como si estuvieras respirando ahí o dando saltos para poder seguir viviendo. Dios es consciente de nuestros dolores, de nuestras dificultades, de nuestras aflicciones, de nuestras tribulaciones. Pero así como Él es consciente, Él desea enseñarnos de que debemos ser conscientes de que Él está a nuestro lado y que tiene poder y que si nosotros nos concentramos en Él, esas dificultades menores, esas aflicciones de la vida, esas grandes tribulaciones, las podremos sobrellevar de una manera muy diferente a la que la puede sobrellevar una persona sola sin Dios. Por eso es que Dios le pide a Jeremías que use sabiamente el mecanismo de la sublimación. Y aquí puede ser que alguien sonría, como yo estoy sonriendo, y decir, bueno, pastor, a ver, ¿de qué es lo que me está hablando? Bueno, es que Dios le pide a Jeremías que haga algo,
Ah, sí, está muy bien, que use el mecanismo de la sublimación. Bueno, la palabra sublimación en latín, ¿no es cierto? Según este autor, sublimativo significa elevación. Lo que Dios le dice a Jeremías, mira, mírame, eleva tu mirada hacia mí. Es decir, no permitas de que tu mirada se concentre en tu enfermedad, sino que se concentre en la promesa que te voy a dar de restauración. Que no se concentre en lo que la muerte originó en tu hogar, sino que te concentres en que Jesús es la resurrección y la vida. Que no te concentres en aquellos dolores o situaciones que están, que son reales, que pues, pueden ser graficados de cientos de maneras, sino que te concentres en que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Dios le está diciendo a Jeremías, mira Jeremías, elévate por sobre tu planteo. Deja de mirar a los impíos, porque es también interesante. Jeremías dice, Señor, ¿cómo es posible que prospere el camino de los impíos? Y aquí hay una idea también que podemos entender. No es que la prosperidad del impío es puntual, es en un momento. No, no, su caminar es próspero. Y ese caminar que es próspero hace que yo, como dice aquí Jeremías, tú me conoces, tú sabes quién soy. Y yo de repente miro y digo, ¿qué es lo que está pasando? Yo quiero, soy fiel a ti, pero me va peor. Entrego lo que me pides, me va peor. Y aquel que vive en forma disoluta o que aún vive como religioso y que es religioso de la boca para afuera, prospera. Es que Dios quiere que nosotros entendamos tres cosas. Primero, que la oración secreta te impulsa a lo más elevado de lo puro. La oración, recuerda, no es que baja a Dios. No, no, no. La oración te eleva a ti hacia Él. Y al elevarte hacia Él, es en ese proceso de que te eleva, tú pasas por encima de esa situación. Pasas por encima de eso que revuelve tu estómago. Pasas por encima de esa herida que está y que va a seguir estando. Y lo que revuelve tu estómago va a seguir estando. Pero al estar cerca de Dios encontrarás que el Señor te dará lo que necesitas para soportar, amortiguar o aún superar lo que causa, lo que te causa dolor, tristeza o angustia. Un segundo punto es que la oración te eleva por encima de tus propias miserias y de las ajenas. Y esto puede ser muy duro porque muchas veces nos miramos a nosotros mismos y sacamos nuestras propias conclusiones. Nos pasa a todos, me pasa a mí, pero la oración te eleva, te eleva a un punto en donde Dios te responde y te asegura de que vas a recibir fuerzas para que hagas lo que debas hacer. Y eso es vencer. Vencer con su poder. Vencer porque tus ojos están puestos en Él, que Él es vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Una y otra vez las promesas de Dios hablan de que Él va a sostener a sus hijos, aunque eso significa
que pase el tiempo, aunque eso signifique que demore la respuesta aparentemente, aunque eso significa que el camino es escabroso y está lleno de espinas y causa dolor. Porque cuando Dios nos mira con eternidad, pensando en ese tiempo que vamos a vivir con Él eternamente. Por eso, en este momento, ya para cerrar nuestro programa, quiero invitarte a que tengamos nuestros momentos de oración. Que escuchemos cómo Dios le dijo a Jeremías: usa sabiamente el mecanismo de sublimación, es decir, que la oración te eleve por sobre lo que te está hiriendo. Por lo tanto, te invito en este momento a que mientras escuchamos nosotros el canto que nos acompañó durante todas estas clases, que tú puedas, Dios, abrir, entregarle a Él lo que tiene. Gracias que coja las lágrimas. En la oración encuentro calma, en la oración encuentro paz. Orar a Dios refresca el alma, hablar con Dios me da soledad.
para finalizar, quería, a ver si puedo sacar nuestra pantalla, para poder finalizar nuestra reunión. Quería señalarte lo siguiente. Tú debes saber que como seres humanos tenemos esa inclinación a mirar al costado, a mirar a todo aquello que nos llama la atención, dejando de lado el mirar a Dios. No es algo que solo a ti y a mí nos sucede. El salmista ahí en el Salmo 73, él es otro de los más que le preguntan a Dios, ¿qué hacen este planteo? Señor, ¿por qué prosperan los impíos? ¿Por qué ellos se engordan? ¿Por qué ellos les va bien? ¿Y yo qué? Y tienen el mismo dilema que Jeremías, porque el concepto que tienen de Dios no armoniza con la realidad que les toca vivir. Pero permíteme terminar con esto. Dice ahí el Salmo 73 en el versículo 3, 2 y 3. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco se resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen preocupaciones, porque su vigor está entero. Y seguí leyendo, si querés vos después en el Salmo 73 y te vas a dar cuenta que quizás es la misma experiencia que tú y yo pasamos. Pero en el versículo 16 hay algo que hace que el salmista, en este caso Asaf, gire su visión totalmente. Él dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de él. Dios desea que nuestros ojos estén puestos en Él, en su persona, en su poder. Dios desea que nosotros, anclados en Él, dejemos de lado esos pensamientos que pueden llevarnos a resbalar, como le sucedió a Asaf. Dice, por poco casi resbalaron mis pies. Es más, luego él dice, él señala de que estuvo hasta tentado a ser como eran ellos, los impíos. Pero en esa relación con Dios, dice, entrando en su santuario, haciendo lo que Él me dice, estando en comunión personal con Dios, yendo a la iglesia, estando en comunión colectiva con Dios. Entendí. Dios siempre va a darnos las respuestas que necesitamos, en el tiempo que necesitamos, de la manera en que necesitamos y de la forma en que comprendamos de que Él es Dios y nosotros somos criaturas, hechuras suyas a semejanza de Él, hijos suyos, gracias al sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Mi deseo es que Dios te bendiga muchísimo y que en tu experiencia personal, después de haber pasado estas 12 clases acerca de la oración, te hayas fortalecido y que juntos podamos, a partir del miércoles que viene, embarcarnos en algo que creo que va a hacernos mucho bien, porque teniendo como base la oración, ahora entraremos en el terreno de lo que significa la adoración a Dios. Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos
y que el Señor no solamente te bendiga, sino que haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Nos estamos viendo.